que, que hacíamos deporte juntas por muchos años. Y él, me imagino que vio en mí esa cara de tristeza, porque yo quedé totalmente perdida después de, de que mi madre y mi hija parten de este plano material, ¿cierto? Y entonces fui a la casa de esta compañera y muy amorosamente ella me dice, Milena, yo te veo como enfermita, me pasa el mensaje y me dice, yo asisto a unas reuniones y, y te voy a invitar. Y yo de codependiente fui, me dijeron, estás como enfermita y yo dije, pues voy a ir a la reunión. Y fui a la reunión y estaban en un aniversario y no se me olvida nunca. Y yo veía esa alegría, esa confraternidad, estaban celebrando ese aniversario y me pasaron el mensaje y algo en mí hizo clic. Y entonces se empieza a manifestar este poder superior como grupo. Entonces veo este grupo de personas que se reúnen con un propósito de sanar, de evolucionar, de aprender. Y empiezo mi programa. Estaban haciendo un trabajo de pasos. Eso pues fue como una diosidencia y llego yo justo a ese trabajo de pasos, me hice a la literatura y empiezo este proceso de autodescubrimiento. Empiezo a ir a las reuniones y empiezo a encontrar en los compartires de ustedes ese consuelo para ese dolor que yo tenía. Todos quizás no nos identifiquemos con los grados de dolor, pero sí con esa sensación de vacío, de desesperanza, de no entender la vida, ¿cierto? Antes de mi pérdida y antes del programa, yo tenía una vida normal, un trabajo normal. eh, yo pensaba que tenía una familia normal, que todo estaba bien. Milena, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Pero desconocía realmente quién era yo. Cuando empieza ese proceso de autodescubrimiento a través de ese paso uno, eh, y yo lo inicié con esa herramienta principal que me dio el programa, que fue el identificar mis emociones y sentimientos. Y recuerdo que esta compañera me dice, empieza a hacer un ejercicio de en la mañana, escribir tus emociones. Y lo primero que yo descubrí era que mis emociones eran demasiado negativas. O sea, fue el primer acto de descubrimiento y auto, hay como un micrófono abierto. Y empiezo yo a utilizar, a utilizar ese primer paso y rendirme ante esas emociones y sentimientos. Perdón, Milena, por cerrar el micrófono abierto. Perdón. Dale, tranquilo. Entonces empieza este proceso mío de conocer quién era Milena, porque mi vida solamente, la bienvenida nos dice, la bienvenida dice, hemos tratado de utilizar a otras personas, a nuestras parejas, a nuestros amigos y hasta a nuestros hijos como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y como una forma y de bienestar, ahí me quedo, porque parecía que mi hija y mi madre eran esa fuente de identidad para Milena, no había nada más, ¿cierto? Y entonces cuando ellas se van, yo me quedo como en el limbo, como en un desierto, donde yo, ¿ahora qué hago? ¿Ves? Y entonces empieza este proceso de entrar en mí, de conocerme, de saber quién soy. Empiezo a experimentar ese paso dos, en ese paso dos me doy cuenta que, en mí habitaban dos naturalezas, que yo tenía una Milena que era muy codependiente, que había forjado su identidad en ser cuidadora, rescatadora del otro, ¿cierto? Pero que había otra naturaleza porque yo le pedía, yo recuerdo que haciendo ese paso dos me arrodillaba y le decía, lo que sea que esté ahí, por favor manifiéstate conmigo, necesito que me quites este dolor. Y aquí hago un paréntesis porque este trabajo mío, pues imagínate la pérdida de mi mamá y de mi hija, la terapeuta me dijo, si tú no, me mandó a Coda y me dijo, si tú no manejas estas emociones y sentimientos que se te van a aparecer con este duelo y este dolor, te mueres. Somatizas una enfermedad y te vas. Y era eso, una lucha por mi vida. Y yo dije, no, y entonces yo decía, bueno, tengo que llegar a creer. Yo ya no creía en nada. Yo decía, me quitaste a mi hija, me quitaste a mi madre, el Dios del entendimiento que yo tenía era
era eso, pareciera que se hubiera limitado inconscientemente a vivir por mi mamá, a hacer las cosas por mi mamá, y ese dolor viene para despertarme, ¿cierto? Entonces, el paso 2 yo lo hacía arrodillada y yo le decía, a lo que sea que esté ahí, por favor, manifiéstate conmigo. Tengo esta sensación de angustia, tengo esta sensación de dolor, ya no quiero vivir, lo único que quiero es suicidarme, necesito una nueva manera de vivir. Y de repente aparecía una paz y una serenidad. Y entonces descubrí el infierno de verme atrapada por esas emociones, pero también pude sentir la paz y la serenidad que me iba regalando el entregar, ¿cierto? Entonces ahí se va conectando ese segundo paso y ese tercer paso. ¿Cómo se manifestó mi poder superior? ¿Cuál fue el primer poder superior que yo pude identificar? El grupo. Yo iba al grupo, yo estaba en una angustia interna de sentir esas emociones, de no saber cómo quitármelas, de no poder gestionarlas porque no sabía, y el programa me empezó a enseñar a identificarlas, a nombrarlas. Esto es tristeza, esto es melancolía, ¿cierto? Entonces las empecé a entregar y se las empecé a entregar a ese poder superior. Iba a la reunión y decía, eh, Dios, te entrego en esta reunión a lo que sea que esté ahí, por favor. Y de repente entraba al grupo y el grupo me daba esa sensación de paz y serenidad. No tenía todavía concebido un Dios, era porque yo creía en un Dios, pero era simplemente un Dios utilitarista al que yo le pedía cosas para que me las diera, y si me las daba bien y si no, pues me enojaba y ya no te quiero, ¿cierto? Entonces, no sabía todavía por mi inconsciencia sobredimensionar eso que significaba esa palabra tan grande, Dios, ¿cierto? Y ese segundo paso me enseñó que, que aquí nadie me juzga, que yo puedo creer en Buda, en Mahoma, en Jesús, en el que creas, y nadie me va a juzgar porque es un concepto de unidad, es una conciencia que se expresa en el grupo, y de repente habían compañeros que empezaban a contar mi historia, y yo me identificaba y yo decía, ¿qué es esto tan lindo? Primer poder superior que yo concebí fue el grupo, a mí no me daba para más. Después, cuando yo ingreso a un cuarto paso, recuerdo que eh, ya me conseguí un padrino, y, y fue un fin de semana que yo sentí ese deseo profundo de hacer la lectura del cuarto paso y empezar mi inventario, y lo llamé y le dijo, necesito que me ayudes, necesito compartirte paso 5. Yo temblaba y recuerdo que él me dijo, no te vas a arrepentir, no me vas a hacer. Yo temblaba, era como si algo en mí no quisiera ser no quisiera ser expuesto a la luz. Y muy amorosamente en el quinto paso mi padrino me explicó que todo eso que había ahí era la Milena codependiente, pero que eso no era yo, que por encima de eso había un ser. Me habló de ser, yo no sabía qué era eso, un ser. Y me dijo que yo no era esas conductas codependientes, que esas conductas codependientes habían sido el resultado de una sociedad, de una educación, eh, de creencias que había aprendido de mi papá, de mi mamá. También me explicó que yo desde la niñez había puesto a mi padre y a mi madre como un poder superior, ¿cierto? También me explicó que yo me había quedado anclada en esas memorias emocionales, que en esas emociones y sentimientos lloré, tuve momentos de demasiada angustia, fue un momento de demasiadas emociones y sentimientos que salieron. Y la sensación que yo recuerdo después de terminar ese quinto paso fue una sensación de libertad, de ligereza, de esperanza, ¿cierto? Y entonces venía trabajando, era esas emociones, pero yo encontré un refugio en las reuniones, encontré un refugio en ir a mi literatura, encontré un refugio en llamar a algún compañero, compartir con él, encontré un nuevo sentido para mi vida, porque el sentido de antes ya no había sentido en el afuera, ya no había sentido en que tenía que hacer mucho dinero o trabajar para una pensión o,
tener una pareja, ya no había sentido, algo en mí se había literalmente con la muerte de mi madre y de mi hija se había ido. ¿Ves? Es como si algo de mí también hubiera muerto. Hoy entiendo que algo de mí también nació allí. Algo de mí también sigue conectadas a ellas, pero desde un plano espiritual que me han regalado ustedes, por la conexión que hoy tengo con un poder superior. Entonces, ¿qué me explicó en ese paso 5 que les quiero compartir? Es que yo me dijo, mira, tú llegas aquí al programa siendo una adulta, pero tú sigues teniendo y actuando como una niña, como una, te quedaste anclada en unos eventos y emocionalmente tú te quedaste allí y te sigues comportando, tus conductas de control, de manipulación y de evasión son porque esa niña se quedó anclada allí. Y me explicó que todo niño tenía que, a todo niño le llegaba, tenía una necesidad de ser cuidado, de sentir seguridad, de sentir amor. Y mis padres no vinieron con ese currículo. Yo tuve una mamá neurótica que ha aprendido a que no, hoy ya no la juzgo, tuve un papá alcohólico que hoy ya no juzgo, pasé por todo el proceso de, de entenderlo a él, pero primero entenderme a mí, de no justificar, el programa me enseñó a no justificar, pero tampoco a juzgar esos eventos que pasaron, pero me enseñó a que yo tengo que admitir y que yo tengo que ir con la compañía de ese poder superior y la fuerza que me da el poder superior a esos eventos de mi niñez, sacarlos a la luz porque allí estoy anclada emocionalmente. Entonces el padrino me explicó que en todos estos eventos hay una niña que no pudo, emocionalmente no pudo crecer y que cuando a mí me dan las pataletas aquí en el entonces la bienvenida también nos dice que el compartir es nuestra forma de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de esos lazos emocionales que nos atan al pasado. Eso me lo explicó el padrino, que por ejemplo estoy en el aquí y en el ahora, y de repente un tono de voz me recuerda el neurotismo de mi madre. Me meto a mi mente y empiezo resentir es ir al pasado, traerlos aquí al presente y como que recrearlos. Y este cuerpo empieza a sentir eso mismo que pasó en la niñez. Nosotros tenemos un capítulo de proyecciones que nos habla de eso, que nosotros somos como un proyector de películas que porque cualquier cosita nos detona ahora, nos mete a la mente, nos lleva a esas memorias del pasado, a esos lazos del pasado, como nos dice la bienvenida, y dice, y el control compulsivo de nuestro presente. Entonces, ¿qué pasó en esos eventos? Milena sintió demasiado miedo en eventos que pasaron con su papá, porque era una niña que no tenía herramientas para enfrentar emociones y sentimientos. A mí me tocó ser una adulta desde muy chiquitica. Yo terminé siendo la cuidadora de mi mamá, ¿cierto? Pero la enfermedad, y me explicó que en esos primeros 7 años se crea una estructura mental y que a partir de esos, de 7 a los 14, de los 14 a los 21, eran prácticamente los mismos eventos del pasado y mi adicción iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Mi codependencia iba creciendo y se iba volviendo más compulsiva. Bueno, entendí eso, entendí que yo no era eso y me dio esperanza, pero también yo me iba, era este sostén para yo sentir esa esperanza y esas sensaciones nuevas de no sentir el dolor, ¿cierto? Ese dolor de mi madre y de mi hija. Aprendí a hacer un duelo consciente, un duelo donde mi ego no cogía y me autoconmiseraba en por qué a mí, por qué mi hija, por qué mi madre, por qué las dos juntas al mismo tiempo y por qué me dejaron sola y por qué no están aquí. Yo no entendía, no entendía. Empecé a entender que era la muerte. Eh, el programa me fue llevando a ese espacio espiritual donde yo estoy conectada con ellas. Pasé a un paso 6 y el padrino me dijo, vas a empezar a vivir, como ya estamos, abriste la caja de Pandora y se te van a empezar a vas a empezar a ver claramente todos tus defectos de carácter. Se te va a empezar a manifestar tu personalidad, pero recuerda que también tienes un lado de serenidad y paz que te da tu poder superior. Pero aquí ya yo tenía que concebir un poder superior que fuera más que el grupo, porque yo iba al grupo y sentía ese alivio, pero me iba del grupo y ¿qué pasaba?
¿Ves? Entonces me tocó empezar a utilizar las herramientas, a leer, a compartir. Entonces me dio instrucciones específicas que yo seguí porque tenía la necesidad de hacerlo. Era mi vida y era ese refugio espiritual donde yo podía encontrar esa paz y esa serenidad que el afuera no me lo daba, porque en el afuera todo me recordaba a mi madre, todo me recordaba a mi hija, todo me recordaba que ya no estaban y que yo me había hecho expectativas toda la vida como si fueran eternas. ¿Cierto? Entonces en el paso 6 empecé a vivir en vivo y en directo mis defectos de carácter. Y era como si fuera una revolución dentro de mí, pero me dieron instrucciones específicas de que cada que apareciera mi defecto de carácter, yo lo iba a entregar. Dios, ayúdame a estar enteramente dispuesta a dejar ir esta autoconmiseración. Dios, ayúdame a dejar ir, ayúdame a estar enteramente dispuesta a dejar ir este sentirme más que los demás, porque tú lo vives, o sea, en carne propia, se te hace consciente lo inconsciente, todo eso del pasado viene para ser sanado, ¿cierto? Y la herramienta es compartirla, disponerla y en un paso 7, empezarlas a entregar a un poder superior. Peleé con ellos muchas veces, traté de cambiarlos, traté de hacer afirmaciones positivas a ver si me daba, nunca me dio. Siempre la rendición a una aceptación de que no tengo la vida comprada, de que no puedo con mi enfermedad, de que yo no tengo que luchar con mi codependencia, de que eso lo hace un poder superior, de que lo hace el grupo inicialmente y que ya luego, gracias a que he venido entendiendo, se abre como una especie de canal donde puede empezar a llegar más luz, ¿cierto? Más luz, pero ahí todavía estoy totalmente poseída por la enfermedad. Empiezo a enmendar, empiezo el paso 8 a hacer una lista de los daños y encontré que los daños fue muy hermoso porque mi padrino me dijo, primero lo vamos a hacer contigo, ¿cómo te hiciste daño en esos eventos? Y empecé a mirarme, porque yo siempre miraba al otro, porque yo estaba totalmente consumida en la culpa, en la vergüenza, en el sentirme mala, o en el sentirme menos que, o en el sentirme más que los demás, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer esa lista y me doy cuenta de que yo fui la más perjudicada, de que en mí, esa niña pequeñita, se sentía menos que no valía. Eh, habían voces en mí que me lo explicó también el padrino en el paso 5, que me decían, no sirves para nada, no vas a poder lograr nada, muérete literalmente. De niña también tuve muchos, yo puedo analizar ahora que desde niña había algo en mí que no tenía ni estaba conectado con la vida. Yo yo no me conecté, o sea, siempre era como perdida, perdida en el limbo, no tenía como un norte a dónde ir, siempre era lo que hicieran los demás, donde me llevara la corriente, la complacencia, el control, pero no había como un sentido real de la existencia. Recuerdo que me ponía bolsas como a jugar con ahogarme, y eso era tan normal en ese momento, pero ahora que yo lo veo y que tengo la conciencia, había algo en mí que ya no quería vivir, que desde muy niña se identificaba con ese sinsentido de vida, ¿cierto? Entonces, en ese paso 8 me permitió mucho entender que yo no tenía la culpa, pero que también esta culpa venía anclada a estos lazos del pasado, que la vergüenza también. Y en ese paso 9 me empecé a disponer para que un poder superior me ayudara a amarme, me ayudara a cuidarme, porque yo no sabía hacerlo, yo solo sabía cuidar a los demás. Ese había sido mi perfil, mi rol, cuidadora, ¿cierto? Y siempre me generaba un falso bienestar. Hoy sé que era un falso bienestar, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacer lectura y ahorita sigo con el paso 10 para poder como conectar el paso 10. Dice, la codependencia provoca un dilema que se agita en nuestro interior. Para muchos de nosotros, ese dolor y la desesperanza son síntomas de una profunda necesidad interior. Entonces, hoy hay una parte del libro azul, en esas primeras hojitas que dicen que en algún momento agradeceremos la razón por la cual llegamos acá, porque es como si Dios estuviera pescando y fuéramos unos elegidos. Nos eligieron a nosotros para estar acá, porque detrás de este programa hay
hay algo más superior, hay una conexión de amor, ¿cierto? Hay un plan perfecto para un despertar. Y lo mío hoy lo entiendo todo lo que pasó como ese plan perfecto para hoy estar donde estoy y tener la conexión que tengo con el Dios de mi entendimiento y como yo lo concibo. Esta necesidad, esta hambre, este deseo corroen lo más íntimo de nuestro ser. Podría tratarse de un llamado en busca de amor incondicional, respeto, fortalecimiento, aceptación o alegría. Entonces recuerdo que también ustedes me enseñaron que yo era una niña pequeñita que quedó atrapada ya en esos eventos, que necesitaba crecer y aprender a vivir emocionalmente, ¿cierto? Pero que esa niña trató de llenar sus vacíos y sus carencias con personas, con situaciones y con cosas. Y allí inició mi codependencia, ¿cierto? Y de allí empezaron a nacer unas conductas con las cuales yo sobrevivía. Si mi madre era muy enojona, yo era sumisa, pero por dentro era llena de rabia. Entonces empecé a ser también deshonesta conmigo misma, a tratarme mal, a no tenerme en cuenta, a no quererme, a, a simplemente no existir para mí, ¿ves? Entonces, complacencia, evitaba los problemas. Bueno, muchos de nosotros nos dirigimos hacia otras personas, hacia las drogas, el alcohol u otras adicciones, para intentar satisfacer esta necesidad de obtener alguna sensación de seguridad, de autoestima y de bienestar. Bueno, aquí les cuento que eh, cuando era niña, yo recuerdo que algo en mí creyó, es una creencia muy arraigada en mí, que yo no era importante, que nadie me amaba, que nadie me quería. Y esto lo digo porque lo que yo tengo memorias donde que estaban llenas de demasiado dolor, de demasiadas emociones negativas, porque yo no entendía. Hoy con el programa me ha ayudado a entender y ustedes como compañeros con los compartires me han ayudado a entender que estaba equivocada. Y, y entonces yo recuerdo que tengo un evento donde estaba en el balcón de mi casa, yo era chiquitica, tenía por ahí 5 o 6 años, y yo esperaba, era muy chiquita y no podía prender la luz y tenía que esperar a que algún adulto llegara, entonces era la última que salía de la guardería, quedaba como a 2 casas de mi casa, y yo llegaba, iba y me compraba dulces, y me los comía mientras ellos llegaban. Aprendí a ser compulsiva comiendo dulce. Entonces, hoy adulta, el programa me sacó a la luz que utilizaba el dulce para llenarme, para llenar esa sensación de bienestar, ¿cierto? Entonces me comía las emociones porque me daba como esa sensación de bienestar. Y químicamente el dulce hace eso, ¿cierto? Le da una sensación al cerebro de que las cosas están bien, ¿ves? Como que hace un balance en algo químico que nos habita. Bueno, muchos de nosotros nos dirigimos hacia las personas, hacia las drogas, el alcohol u otras adicciones para intentar satisfacer esta necesidad de obtener alguna sensación de seguridad, de autoestima y de bienestar. Aquí se inician como esas heridas de la infancia que, por ejemplo, mi mamá llegaba y yo corría a abrazarla porque yo sentía que había llegado que pues me sentía aliviada de que estuvieran ahí. Y de verdad, hoy en día, Milena, cuando tiene personas alrededor, yo soy la séptima de 7 hermanos, se siente que está segura, se siente que está bien, pero cuando está sola, hoy puedo estar conmigo solita y está bien, y no tengo la angustia, y no tengo ese vacío existencial. Pero antes yo tenía que hacer cualquier cosa, salir a hacer deporte, utilizar el deporte, ya una llamada, tenía que estar pegada de los demás por ese miedo a estar conmigo, ¿cierto? Bueno, dice, lo que respondamos a las siguientes preguntas puede ayudarnos a determinar de qué manera hemos buscado en otras personas o en diversas adicciones un bienestar emocional. Tiendo a controlar a los demás para aliviar mis temores. Permito que los demás me controlen por miedo a que me maltraten o abandonen. Entonces me explicaron que esta niña, como no recibió esos requerimientos de los papás o los cuidadores, ese afecto, ese cuidado, ese cariño, ella tuvo que empezar a buscar personas, situaciones y cosas para llenar esos vacíos, ¿cierto? Y ahí inició mi codependencia, ¿verdad?
pero también me conecta hoy que he utilizado todo esto porque también estaba ese vacío de no haber tenido esa conexión con algo superior. Entonces con mi mamá no me sentía segura porque algo en mí asumió que yo, por ejemplo, desde los 4 años, a mí me pasó un evento que me ancló muchísimo, como entrando ya más a profundidad, que cuando yo tenía 4 años se muere mi abuela, al mes se muere mi abuelo y a los 6 meses se muere un tío. Yo tenía 4 años. De la muerte de mi abuela, no tengo como, o sea, algo en mí bloqueó todo eso. Y eso es lo bonito del programa, que vamos a más profundidad. Aquí entra como el paso 10. El paso 10 abre como ese canal para que se nos revelen eventos más profundos y podamos entrar como a más profundidad en nuestro proceso y a más serenidad y paz, entregándole al Dios de nuestro entendimiento, ¿cierto? Pero yo me quedé anclada ya con mi abuelita. Yo recuerdo que mi mamá, ella y yo, siendo yo una niña de 4, ya cumpliendo los 5, me iba con ella caminando hasta el cementerio y mi madre lloraba y algo en mí ahí es el inicio de mi rescate, porque yo no la quería ver llorando, yo sentía desespero de verla llorar, esa angustia de esa niña, amando profundamente a su mamá y queriendo que no sintiera eso, ¿cierto? Pero me fui convirtiendo en su cuidadora, y de los roles que yo he venido desmontando es eso, el cuidador, ¿cierto? Bueno, cambio mi comportamiento en función de los demás. Entonces, en cada uno pude entender en ese paso 5 que en cada uno de estos eventos que yo le voy a narrar al padrino, me quedé anclada y empiezo a identificar dónde se inició la rescatadora, dónde se inició, la perseguidora, dónde se inició la controladora, dónde se inició la que aprendió a manipular y controlar para poder que el otro no se enoje o para conseguir lo que yo quiero. En el paso 5 también me explicaron que la raíz de mi enfermedad era el egoísmo y el egocentrismo. Que el egocentrismo es que esta niña pequeñita cree que todo gira alrededor de ella. Y entonces yo me volví y me obsesioné y compulsioné con esas propias emociones y empecé a construir mundos paralelos, ¿cierto? Porque el niño no tiene cómo más entender, ¿cierto? Es la naturaleza del niño. Pero cuando llego donde mi padrino y me explica que, que, que es el egoísmo y el egocentrismo y que el problema y la raíz de mi enfermedad y mi codependencia es esa, yo entiendo que, por ejemplo, ir a una reunión y escuchar al compañero es salir de mi egocentrismo, que llega un compañero nuevo y utilizo un principio y sé que la prioridad para Milena tiene que ser el compañero nuevo, porque el único objetivo es pasar el mensaje al codependiente que aún sufre, y salgo de mí y me enfoco en el otro para que el otro reciba el mensaje. Entonces el programa tiene esas estrategias de sacarme de mí, de mis obsesiones mentales, para conectarme a la realidad a través del otro, ¿ves? A través de hacer el servicio, coordinar una reunión, eh, hacer una lectura, hacer un compartir, darle la bienvenida a un compañero, ¿sí? Entonces, entendí que el programa va más allá, que, que todo esto se trata de salir de mi egocentrismo, de salir de mí para conectarme a la vida. Yo no sabía, no tenía idea, en un paso 6 y 7 me di cuenta que yo no tenía contacto con la realidad, que yo solamente vivía metida en mi mente, compulsionando con mis pensamientos, y que el programa me enseñó que hoy tengo herramientas, que hoy puedo simplemente utilizar lo que me está pasando, gestionarlo a través de los pasos y conectarme al aquí y a la hora de nuevo. El regalo más grande que me ha dado el programa es ese, estar en el aquí y en el ahora, porque cuando estoy en el aquí y en el ahora, y sé que estoy en el aquí y en el ahora porque no tengo pensamientos, ni sentimientos, ni emociones, ¿cierto? Eso me ha enseñado el programa. Dice, evito a los demás para sentirme seguro. En CODA aprendo que mi valor como persona y mi bienestar
vienen de mi poder superior. Entonces yo utilizo todas estas conductas codependientes de manipulación, de control, para poder llenar ese vacío de esa niña. O sea, hay algo en mí que necesita llenarse, porque yo necesitaba ese amor, yo necesitaba ese cuidado, yo necesitaba esa atención y no la tuve, ¿cierto? Entonces, algo en mí, la enfermedad llega y empieza a utilizarme para poder llenar esos vacíos, pero yo termino con más culpa, con más vergüenza, con más vacío existencial, ¿cierto? Pero cuando empiezo a tener ese contacto con un poder superior, él se encarga de eso. Yo lo identifico y él se encarga de eso. El programa me ha enseñado que yo no peleo con la enfermedad, yo no me juzgo, ni me justifico por ser controladora o manipuladora. Yo simplemente acepto que es parte de esas conductas que aprendí en mi niñez, pero que ni lo justifico ni lo juzgo, que hoy pongo una acción para poder seguir sanando y tener conductas nuevas, ¿cierto? Bueno, dice, cuando tratamos de controlar o de manipular a los demás con tácticas codependientes, nos transformamos en un poder superior para mantenernos. A ver, no, espere. Cuando tratamos de controlar o de manipular a los demás con tácticas codependientes, nos transformamos en un poder superior para mantener nuestra sensación de seguridad y de bienestar. O sea, a como diera lugar, estos son los patrones de control, a como diera lugar, yo tenía que lograr lo que yo quería, porque es ese algo en mí que necesita ser llenado. Entendí con el programa que nada en este mundo me lo va a llenar, ni la mejor pareja. Yo tengo, o sea, ni la mejor pareja, ni la mejor ni tener los lujos, ni el mejor trabajo, ni la mejor profesión, nada me lo va a llenar. Trataremos de que nos los llene, pero serán falsos bienestares momentáneos, pero volver al vacío. Sí, el programa me enseñó que yo voy por algo más, yo voy por el rey del mambo, por el que llena todo, ¿cierto? Y tiene el método para que yo lo haga, que son estos 12 pasos. Dice, cuando evitamos a los demás por razones codependientes y cuando adoptamos o modificamos nuestro comportamiento al de otros, les otorgamos a ellos, en lugar de nuestro poder superior, ese control y esa fuerza. Entonces, cuando yo estoy en conductas de complacencia, para que el otro haga lo que yo quiera, para que no se enoje, o para que él cumpla con lo que, ¿cierto? La complacencia para mí es como si fuera como un engaño, porque tú quieres hacer las cosas para que el otro esté bien, para que el otro te apruebe, para que el otro te quiera, pero mentiras, porque es que el otro está con su ego y nada lo satisface. Y entonces terminas furiosa contigo misma, porque entonces hay algo en ti que llegó, y entonces con motivaciones ocultas, egoístas y egocéntricas para lograr lo que quería, utiliza al otro, ¿ves? No gana por ningún lado. Desde la enfermedad, ninguno gana. Destruyo mi relación conmigo misma, con Dios y con el otro. Y mis relaciones cada vez son más decepcionantes, como lo dice la literatura. Dice, si nos transformamos a nosotros mismos en un poder superior o bien a otro le damos ese poder, dejamos muy poco espacio para que nuestro poder superior trabaje en nuestras vidas. Aquí me llega para compartirles que, bueno, vamos 5:42. ¿Hasta qué horas, Víctor? Qué pena. Bueno, aquí me llega para compartirles, A las 6, lo, Milena. listo, aquí me llega para compartirles lo que me explicó también mi padrino. Me dijo que esa niña chiquitica había adoptado, que para un niño, su papá y su mamá o sus cuidadores eran un poder superior, porque eran figuras de autoridad a quien seguir, a quien imitar, ¿cierto? Entonces, muchas cosas que aprendí fueron buenas, pues las signifiqué como algo bueno o malo, ¿ves? Y aprendí ciertas conductas, pero de lo que había. Entonces también aprendí a ser, también soy neurótica, ya no por la gracia de Dios, pero esa codependiente está ahí, Milenita codependiente está ahí, eh, intolerante. Aprendí, por ejemplo, mi papá, entonces empieza esta relación con los padres, entonces de mi mamá,
totalmente resentida, apenas estoy trabajando esa relación con ella. Y yo no sabía, yo pensé que era una excelente hija. Pero mentiras que me di cuenta que cuando uno le hace las cosas a los demás lo está anulando. Y entonces cuando yo analizo esos daños en un paso 8, yo me aterrorizo y digo, wow, inconscientemente cómo he hecho de daño. Y después me dice un paso 10, no, 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 tú no tienes poder de hacerle nada a nadie. Es tu egocentrismo el que te hace creer que tú le haces a la gente o tienes poder de algo. Tú no tienes poder de nada, de nada. Tu único poder es rendirte y entregarte a un poder superior. Y yo, listo, bueno. Entonces, bueno, entendí que me convertí en mi mamá, yo me convierto en lo que resiento, me convertí en mi papá. Entonces, de mi papá toda la vida he criticado que emocionalmente él, él no fue afectivo y lo juzgué duramente hasta hace poco. Y hasta que entendí que a través de ese capítulo de las proyecciones, que hoy a lo que yo me debo dedicar es a disfrutarlo y amarlo, a, a valorar esa presencia que hay en él. Es un ser que nunca he conocido, fue un padre presente, fue proveedor, pero emocionalmente ausente. Y yo soy emocionalmente ausente. Y yo lo juzgaba por eso. Pero luego cuando me vi a mí, entendí que solo tengo que tener gratitud con él. Y con mi madre, que maestra en el amor. Cuando yo ya no tengo cuando el paso 8 y el paso 9 me quita el juicio, no tengo sino gratitud por esos cuidadores primarios. Y entender que fueron seres humanos, cuando me los bajan de ese pedestal de poder superior, de que son seres que vinieron a este mundo también a sanar, a vivir un proceso de evolución, un proceso de aprendizaje, un proceso de evolución de su alma como yo, y que solo somos compañeros de camino, entendí que lo único que tengo que tener es gratitud. Pero eso me lo regaló el programa. Pero fue un proceso para poder llegar ahí, porque primero los odiaba, los quería acabar, los quería matar y tuve que entender eso. Tuve que entender a esa niña chiquitica que le pasaron unos eventos. El paso 8 y el paso 9 me enseñaron a ser tolerante, compasiva, comprensiva conmigo misma, que nadie tiene la culpa, que ni ellos ni yo, y que el programa me regala eso, crecer en conciencia, comprender, entender, comprender, integrar en la conciencia y empezar a tener una fuerza interior que no es mía, que me le regala algo superior para poder enfrentar la vida, ¿cierto? Porque yo lo que no sabía era vivir, porque yo lo único que tenía miedo era ante todo. Mira, les cuento, por ejemplo, que dejé de ir 20 años a la odontología y gracias a Dios tengo mi dentadura, gracias, Padre. Pero porque en realidad cuando niña me pasaron demasiados traumas y me resentí totalmente con la odontología. Y entonces empecé el proceso en ese paso 10 de decirle, poder superior, por favor, acompáñame, yo soy una niña, porque en realidad cuando yo iba a la odontología era ese miedo, esa angustia, era otra vez esa niña. Y yo dije, uy, el paso 6 es verdad lo que me dijo, que yo iba a empezar a vivir otra vez esas emociones, pero que yo me iba a ser responsable de ellas y se las iba a entregar al poder superior y él me las iba a quitar. Y así fue, y así lo he vivido. Porque pasar el mensaje es eso, el otro te dice, mira, yo hice esto y a mí me funcionó y tú dices, bueno, yo lo voy a ensayar, vamos a ver si funciona en mí. Y aprendemos a hablar un lenguaje del corazón y así nosotros todos vamos sanando, pasando ese mensaje de que es posible relacionarnos desde el amor. Entonces vuelvo a la odontología y entonces la última me hice todas las calzas, me cambiaron las amalgamas y gracias a Dios que estoy bien, pero ese miedo procrastinó muchos años el que yo fuera y era un miedo paralizante, emocional, paralizante que pertenecía al pasado, que me privó de muchos años de no tener ese autocuidado conmigo misma y que era algo imaginario, pero que en mí tenía tanta fuerza porque yo seguía siendo esa niña. Cuando lo hice consciente, el paso 10 a la luz del paso 10 empecé a vivirlo y yo fui a ese consultorio, yo temblaba, pero yo decía, yo estoy contigo, poder superior. Mira, a ver vos qué vas a hacer. Y todo con esa tranquilidad. Y hoy con este ser humano profesional hermoso que me dijo, tranquila, yo te entiendo. Y la última vez le agradecí mirarlo a los ojos, poderle decir al otro, gratitud, Milena, Milena desde la adicción, desde la codependencia, no sabe qué es la gratitud, Milena desde la codependencia,
es solamente arrogancia, yo sé más que el doctor, si por mí fuera, pues yo estaría ya haciéndome las cosas. Es la que todo lo sabe, la que todo lo presume, la que más recuperación tiene, y no, yo soy solo un ser vulnerable necesitado de un Dios 24 horas, ¿cierto? Entonces el doctor le dije, doctor, yo le agradezco porque usted me está viendo adulta, pero yo soy una niña chiquitica aquí, o sea, yo aquí estoy aprendiendo porque a mí me daba mucho miedo y él con ese amor, entonces viví como todos los pasos anteriores y entonces él me decía con ese amor, tranquila, yo te entiendo, yo elegí mi profesión porque a mí me pasó lo mismo que a ti. Y él nunca hubiera expresado eso, pero a través del principio de la honestidad y de la gratitud, de yo poderle expresar al otro. Y la gratitud en Milena codependiente no salía porque ella no quisiera, sino que es que estaba totalmente poseída por la arrogancia y por mis defectos de carácter. Hoy no, hoy puedo reconocer que no soy perfecta, que tengo que aprender, que todo es realmente para aprender, ¿cierto? Y paso a este paso 11 tan maravilloso, hermoso, que todos los días lo hago a las 4:30 de la mañana en un grupo abierto que los que deseen el link, pues ahora, si quiere, les dejo el teléfono y me preguntan. Ha cambiado mi vida totalmente. El paso 11 me regala una fuerza espiritual para cualquiera de los pasos que yo esté trabajando. Entonces, si alguien está trabajando el paso 1 y quiere hacer ese paso 11, lo puede hacer, porque ese paso 11 le va a dar, o sea, el paso 11 tiene la habilidad de entrar en tu mente y como como tu mente al inicio del programa está totalmente parasitada por la codependencia, porque la información que tenemos es solo esa, la de esa educación que nos dieron, la de la sociedad, lo de afuera, ¿cierto? Eh, el paso 11 va a dar un efecto inmediato en esos estados de ansiedad, de depresión, de aislamiento, te va a dar fuerza porque te va a abrir como un espacio en, en tu, en tu proceso de vida para que puedas hacer cosas diferentes, te va a dar como espacios de conciencia, ¿cierto? Entonces el paso 11 te va a dar un estado. Entonces el paso 11 es el resultado de trabajar todos los pasos anteriores, pero como herramienta sirve, ¿cierto? Entonces a mí el paso 11 en estos momenticos me permite acceder a un espacio de silencio. Yo entro como a un espacio de silencio y me conecto con mi respiración y ahí puedo observar en algunas ocasiones mis pensamientos. Y el efecto que tiene ese paso 11 todos los días en mi vida es que puedo tener más contacto con el aquí y el ahora, que es lo único real para mí. Después de que mi madre partió, después de que mi hija partió, queda el miedo también de las nuevas pérdidas, pero hoy hay una fuerza interior que me da el programa, porque ese contacto consciente con la realidad, con el aquí y el ahora, me permite tener una aceptación de la realidad diferente y una percepción de la realidad diferente que no está basada en la victimización, en la defensa del pasado, en el ataque, no estoy en ese estado de que me están atacando, tengo que defenderme, ¿cierto? Que es generalmente lo que la codependencia me hacía creer. Entonces, el paso 12, el regalo del paso 12, pasar el mensaje y que no lo haces tú, que lo hace un poder superior, que es el regalo más grande porque servir se convierte en ese, en ese algo que llena tu vacío, en ese algo que llena tu corazón, en ese algo que te dice que la vida es algo más que el poder, la fama y el placer, en ese algo que te conecta a la vida, al sonido de los pájaros, a simplemente hablar con un compañero y entender que él es un ser que sufre, que necesita ser escuchado y que simplemente escucharlo le puede salvar la vida. Nosotros estamos tratando con almas. Mi madrina me enseñó a mí que que el compañero lo tengo que respetar, que el compañero lo tengo que honrar porque me salva la vida. Ustedes me salvan la vida a mí. Una persona en un estado de suicidio, en un momento, lo que necesita simplemente es ser escuchado y eso le puede salvar la vida porque son fondos emocionales y el sentir que otra persona lo escucha para él puede puede simplemente significar que es importante, que vale la pena vivir. Entonces el poder y Dios juega, el poder superior juega con nosotros para hacer eso,
para que el otro reciba el mensaje, para que el otro reciba el mensaje de esperanza y para que después ese que recibe el mensaje me retroalimente a mí, porque entonces yo doy lo que recibo y lo que entiendo, pero luego esta persona se le son reveladas otras cosas. Y entonces todos empezamos a crecer en una conciencia colectiva de lo que hablaba Carl Jung. Y termino mi compartir con, aquí dice, bueno, pero este ya no es el tema, yo creo que ahí termina el tema, pero quería compartirles sobre las emociones y cómo a mí me ha salvado la vida y me salva la vida. Entonces, por ejemplo, yo busqué, antes de iniciar el compartir, yo buscaba qué era el dilema. Entonces, el dilema significa que es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en esas angustias, desesperos de qué hacer con mi vida porque no le encontraba sentido, porque no entendía qué era lo que me había pasado. Dice que es una sensación, es una impresión capturada por los sentidos, que es la autoestima. Auto por sí mismo y estima valorar, ¿cierto? Bienestar, sensación de satisfacción, estado óptimo en el que los individuos no ven interferidas sus posibilidades de desenvolvimiento individual, ya que todas sus necesidades básicas están satisfechas. Entonces, recordemos que el bienestar de nosotros, por no haber tenido todos esos requerimientos en nuestra infancia, están totalmente distorsionadas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, asumo que si me llaman o me hacen un texto, entonces ya me aman o me quieren, y no es así, ¿cierto? Porque el vacío emocional y la mendicidad emocional que yo padezco como codependiente es tal que a mí cualquier mensaje, cualquier llamada me llena, ¿cierto? Pero es una falsedad. La codependencia me dice, sí, este es el momento, ese es, pero en realidad no es. Ese vacío no lo llena nadie. Lo que ya nos pasó en el pasado es el pasado. Lo único que sana ese pasado es el poder superior. Lo único que tengo hoy como herramienta es utilizar el programa para conectarme al aquí y a la hora y a partir del aquí y de la hora poder tomar acciones constructivas para mí, ¿cierto? Bueno, entonces les quería contar que a los 20 años Bill W. escribió un artículo donde hablaba sobre la sobriedad emocional. Y él decía, en nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con Dios, todavía nos encontramos faltos de sobriedad emocional. Luego escribió por allá, dice, estos deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad y amor perfecto que tenemos, no se van a llenar con nada. Entonces también decía y reconocida en sus estados de depresión el que no había madurado emocional y espiritualmente. Por allá decía, dice, habíamos estado y lo incapaces que aún somos, no obstante, de escapar de ese tío vivo emocional. Y aquí me parece hermoso esto que dijo, aún cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos. Y este es el punto al que hemos llegado tantos. Y es un punto literalmente infernal. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente, que son esas memorias emocionales del pasado, que salen en un cuarto paso, de donde surgen todavía tantos de nuestros temores, nuestras obsesiones y falsas aspiraciones, con lo que realmente creemos, sabemos y queremos? Nuestra principal tarea es cómo convencer a esta Milena codependiente, rabiosa y oculta, ¿sí o no? Que es a través del entendimiento, de compartir, de sacar esas emociones. Dice, de repente me di cuenta lo que había de malo, mi defecto principal y característico. Siempre había sido el de la dependencia, de una dependencia casi absoluta de las personas, de las circunstancias. Siempre había contado con lo que me proporcionara el prestigio, la seguridad y cosas similares. Al no conseguir estas cosas, tal y como las quería y conforme con mis sueños perfeccionistas, yo había luchado por tenerlas. Y cuando me vino la derrota, me sobrevino la depresión, ¿cierto? Entonces, vamos a conseguir. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Lo podemos dar con relaciones. Podemos comprarnos cositas que nos den un falso bienestar, una falsa seguridad. Podemos creer que porque ya tenemos una vida económicamente eh, prestigiosa, pues es bien. Pero en algún momento todo eso se cae porque eso es una falsa seguridad. Lo único real es que tenemos este día. Desde mi fondo les puedo decir que
que yo todos los días le agradezco a la vida eso, que puedo respirar, que puedo estar presente. Que hoy entiendo que la vida soy, que solo tengo este día para vivirlo, que el mañana no sé qué va a pasar, que vivir en el pasado no me sirve, que hoy tengo que gestionar lo que pase hoy y agradecerle a Dios lo que pase hoy, y que eso por sobre todo el programa me regala tener una relación conmigo, tener una relación con Dios y con los demás, y que cada una de estas relaciones toma tiempo y que yo creo que será toda la vida. Ahí termino mi compartir. Gracias a ustedes por permitirme escucharme, por permitirme estar aquí, porque a mí me ayuda mucho. Los que deberían estar aquí en esta posición son ustedes, porque yo aprendo más escuchando, pero en lo que les pueda servir, aquí estoy. Los amo y los necesito siempre. Muchas gracias, Milena. Muchísimas gracias por tu compartir, por abrirnos tu corazón y darnos tu experiencia, tu fortaleza y la esperanza de la recuperación. Bueno, como ya les puso ahí mi compañera en el chat, pueden enviarme las preguntas a mí de manera personal, o ya hubo quien puso las cosas también ahí en el chat grupal. Ahorita vamos a leerlas. También quien quiera participar con la pregunta de manera directa puede levantar su manita y yo les voy a ir dando la oportunidad de hacerlo. En este momento, además de agradecer a Milena, pregunto también si hay alguien que venga por primera vez a una reunión de CODA para darle la bienvenida. Igual puede levantar su mano, abrir su micrófono y decirnos, ¿no? Igual en el momento en que guste hacerlo, puede hacerlo. Bueno, Milena, tengo una pregunta aquí en el chat que dice, buenas tardes. ¿Por qué se aferra uno tanto a alguien que ya no te ama y ya no está contigo? ¿Cuál es el nombre de la persona que comparte? José P. José, ¿por qué se aferra tanto a alguien que ya no está? Yo creo que como seres humanos eh, venimos con un aprendizaje que hacer, y es parte de ese aprendizaje ese. El enfrentarnos a ese dolor, el enfrentarnos a ese desapego, el enfrentarnos a entender que el otro es el otro y que yo soy yo y que por el otro no hay nada que hacer, que solo puedo hacer por mí, sanar en mí, aceptar el otro como es, y quizás desde ahí pues ver la realidad de una manera diferente. Desde el programa me enseñan que todos esos vacíos que yo siento tienen su raíz en esa infancia, que, que yo padezco una mendicidad emocional enorme, un vacío emocional que nada me va a llenar. Y, y nos la pasaremos de personaje en personaje tratando de buscar eso, que nos llenen, que nos amen, que nos cuiden. Y está bien sentir eso, pero el programa me enseña a pasar de la inconsciencia a la conciencia, y quizás en algún momento sea posible amar, pero amar desde un lugar donde no sea desde la carencia. Te amo porque te necesito. No, que sea desde un verdadero amor donde entienda que el otro merece respeto, merece amor, que está en su proceso de vida, que es un proceso de vida que yo debo respetar. Eso me sale como para compartirte. También sufro de demasiados apegos, y también ese es el proceso de entregarle a Dios. El paso 2 me dice que todo tiene que estar en manos del Dios de mi entendimiento, y eso es un proceso. Yo no estoy ahí todavía también. eh, me falta muchísimo, pero un día a la vez lo vamos logrando, y juntos lo hacemos. Entonces, nada, si estás practicando el programa, mucho servicio, mucha literatura,
mucho compartir, mucho inventario para lograr ir a la raíz de dónde vienen esas carencias, de por qué ese vacío, de por qué duele tanto. Y yo creo que es que ser humano duele demasiado. Esta humanidad nos duele. Por eso nos toca buscar una solución espiritual, ¿cierto? Eso te puedo responder, José. No sé si te ayudé, pero... Y también invito a los compañeros a que compartan lo que les llegó, que también es importante escucharnos. Bueno, Milena, gracias. Aquí otra. ¿Cómo me puedo contactar con Milena? Me identifico mucho con su compartimiento. Algo ya nos había dicho también de compartirnos porque tienes un espacio, entiendo. Sí, mira, ahorita escribo el teléfono. No sé si te lo pase a ti o cómo es el conducto regular que ustedes manejan. ¿Te lo paso a ti, tú te lo pasas a la persona o Sí, estoy o si abierta quieres, Sí. si no te importa compartirnoslo a todos, no hay problema. Lo Ah, puedes poner listo, aquí en ya. el chat grupal. No, Dale, no hay- dale. En lo que necesiten con respecto al programa, listo. ok, gracias. Bueno, Coda Víctor, Plenitud, no tengo tu nombre. eh, Nada más dice Coda Plenitud Colombia. Y de hecho, el siguiente comentario es tuyo. Tienes la manita levantada, así es que si quieres comentarnos, entonces, por favor. gracias. Me presento, mi nombre es Oscar C. Soy miembro de los grupos CODA aquí en Colombia, en recuperación. Gracias, compañera Milena. ¿Cómo se dice? Paisana. Eh, Gracias por tu compartir de sentimientos, experiencia, fortaleza y esperanza. Y uno de mis temas favoritos, yo llevo unas muy buenas 24 horas trabajando el programa, hago servicio. Perdóneme que entré con el nombre del grupo, pero no se maneja Zoom desde la virtualidad, sino el grupo maneja Google Meet. Y cuando vi el tema, yo dije, tengo que entrar y hacer eh, algo que me llama la atención es la explicación que quería escuchar del dilema desde la experiencia de la compañera. Y algo que encontré en la literatura de Coda es que verdaderamente el gran dilema que tiene el codependiente es que quiere ser el Dios de las demás personas, ¿sí? Y de las cosas. O todo lo contrario, que las personas y las cosas sean mis dioses. Hablamos de las cosas que vienen siendo todas las adicciones, tanto químicas como de comportamientos emocionales hechos de la descomposición o de la disfuncionalidad de nuestra crianza en la familia o en la sociedad. Y todas las adicciones químicas, comida, fármacos, inhalantes, alcohol, narcóticos, tabaco, en fin. Realmente, el codependiente, en el capítulo que habla del dilema del codependiente, nos está dando un ultimátum y nos está diciendo, Coda, esto no es un juego, porque si leemos y el manual de instrucciones para nuevos participantes, en el capítulo, en el título número 4, que es la parte final, ¿qué nos dice sobre el comportamiento y las adicciones? Que un adicto siempre está cambiando sus dioses, sus adicciones por otras. Con esto no se juega, compañeros. Sabemos que la codependencia emocional es la raíz de las adicciones y las afectaciones. Yo puedo, como familiar afectado, cambiar de otros familiares que tengan cualquier tipo de afectación, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, un accidente físico, un accidente cerebral, un accidente a nivel de su cuerpo, y me meto a cuidar y a meterme en la vida de esa persona. Si es una persona enferma, si es adicta, mucho mejor. Realmente, el codependiente está muy sutilmente a presentarse, a buscar dioses, y los tienen que encontrar o en las cosas o en las personas.
o todo lo contrario, como dicen los patrones de la codependencia, vengo a ser yo Dios de las personas y las cosas. El Dios que esas personas conciben me encuentran a mí. Oscar es el rey, es el que más manda. Oscar tiene voz y mando, ¿sí? Todo el mundo hace todo lo que yo diga. De esa manera es como me lo está diciendo Coda. Y no solamente voy a dominar personas, también voy a dominar las cosas, las voy a controlar. Sin mí no se mueve, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. La muerte de la reina, a nivel de las cosas económicas, todo el mundo está temblando porque lo que ellos tomen de decisiones es un control de las cosas. Y eso se está manifestando de esa manera políticamente. Pero, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa en una relación de pareja? ¿Qué pasa en una relación entre vecinos, entre compañeros de trabajo, de estudio? ¿Sí? Esto es un arma muy poderosa que lo que nos permite trabajar el programa en las herramientas es que nosotros usemos el segundo paso y el tercer paso, y de ahí los pasos que la compañera mencionó, fabulosos, pero ahí nace que yo entregue ese poder al poder superior que yo conciba para que me dé el sano juicio de no ser el Dios de los demás, ni que las cosas y las Minuto, personas Oscar. sean mis dioses. De verdad, gracias, compañera, por haber explicado esto. En un futuro haré un tema personal sobre esta explicación que tú diste desde tu compartir. Gracias, entendí muchas cosas y de verdad, esto es la raíz, la codependencia es la raíz y es sutil, poderoso, deteriora el alma, el espíritu, es cuestión de extremos y tenemos que seguir trabajando la recuperación. Felices 24 horas y feliz comienzo de semana. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Oscar. La siguiente pregunta. ¿Cuál es tu paso preferido y la tradición que más difícil se te ha llevado a cabo hacerla? Una pregunta de Miriam. Milena. ¿Cuál es el paso favorito? Ah, el paso favorito de Milena. A mí me encanta el paso 10. Yo me ubico ahí porque es la repetición, es la aplicación de los pasos anteriores. Es que cada paso, el paso 11 me lleva a los 10 pasos anteriores y el paso 12 a los 11 anteriores. Pero el paso 10 me da un contacto con la realidad y el paso 11 me lleva a la eternidad. Tengo un padrino que me enseña que yo puedo habitar la eternidad aquí, que habitar el aquí y el ahora es no tener pensamiento, ni sentimiento, ni emoción. Y en las definiciones que la emoción nos da, emoción dice, alteración del ánimo de corta duración, es algo que simplemente llega, pero que si yo lo aprendo a vivir y a sentir, puedo nutrirme de esas emociones y sentimientos desde la conciencia, ¿cierto? Desde ese proceso de conciencia. Entonces, a la luz del paso 10, el paso 10 cuando estoy trabajando en los pasos anteriores, me regala eso, mucha conciencia, un despertar, me va despertando a una nueva realidad y a una percepción de la realidad diferente y habitar más el aquí y el ahora. Es un paso como de la oscuridad a la luz, del miedo al amor, de empezar a experimentar sensaciones diferentes, ya no solo esas emociones del pasado que me llevan a no, es a la negatividad, a la depresión, a la autoconmiseración, a la ira, a resentirme conmigo, a juzgar al otro, a juzgarme a mí. No, o sea, empezar a encarnar la luz, ya fui habitada por la codependencia muchos años. Hoy quiero ser habitada por la luz, hoy quiero ser habitada por un poder superior. Y hoy me le apuesto a eso, hoy estoy la búsqueda termina en el paso 10, pero empieza el encuentro con algo superior, hermoso, que te llena, que te sacia, que te nutre, donde no hay necesidad, donde no hay carencia, donde lo hay todo, donde lo es todo, ¿cierto? Y la tradición yo creo que no es difícil o fácil. Yo creo que todas son importantes, por algo nos las pusieron, pero que yo elija, pues, como por elegir, pero no que sea la más. A mí me gusta la tradición 2. Me gusta la tradición 2 porque cuando yo la aplico, a mí se me baja el juicio
Y entonces lo que el compañero comparte y la compañera comparte me llega al corazón porque yo sé que, que es en esa conciencia de grupo se está expresando un Dios amoroso, sin importar en quién crea, en Mahoma, en Jesús, en lo que sea. Pero si esa persona utiliza ese principio, eh, yo, yo tengo fundamentada la fe en eso. Todas en realidad me sirven mucho, son de mucho estudio y yo creo que de toda una vida, pero ahí como que respondo la pregunta. No sé si la respondí. Gracias, Milena. Muchas gracias. Fernando te dice, gracias, compañera Milena, lindo comportamiento. Lo mismo de Rosana, gracias, Milena. ¿Cuál es tu rutina de recuperación? ¿O cuál es tu rutina, perdón, en recuperación? No, pues sí les cuento. Bueno, mi rutina de recuperación en realidad inició con mi fondo. A los 2 meses que me pasan el mensaje de que muere mi madre y mi hija, yo tuve una cercanía con la muerte, perdí toda mi sangre, soy totalmente transfundida y a mí me tocó empezar tenía sobrepeso, tenía como 28 kilos de sobrepeso, no me pude mover, tuve un accidente donde perdí toda mi sangre y entonces el médico me dijo, si no caminas te mueres. Y yo no podía caminar, no podía moverme, gordísima, hinchada, porque yo hice un código rojo donde todos mis órganos colapsaron. Y entonces mi rutina empezó con, mi rutina inició con una caminada de 1 cuadra, me mareé y un carro le tocó venir por mí y me subió. Luego, como a los 15 días, intenté caminar más tiempo. Y, y bueno, para resumir, me despierto a las 4:30 de la mañana, hago meditación y oración. La tengo que hacer como en un grupo abierto, donde como meditaban y oraban los primeros 100 alcohólicos, los que se recuperaron. Entonces todos los días no falto a las 4:30 de la mañana. Luego a las 5:15, entonces primero me arrodillo. No, Milena, estás hablando. Primero me arrodillo, me despierto, Milena se arrodilla inmediatamente, porque mi ego, yo despierto y él despierta. Milena, hagamos esto, qué pereza levantarte, no te pares, pero que vas a ir a caminar, pero que vas a entrar a esa meditación tan maluca, vos ahí no aprendes nada, no hagas eso. Pero yo simplemente no le hago caso, me arrodillo y arrodillada le digo, Dios, decido entregarte mi vida y mi voluntad. Hoy, por favor, necesito que te manifiestes en mi vida, porque en mi vulnerabilidad no soy capaz. No soy capaz. El programa me lo ha mostrado. Yo no soy capaz de nada. Si yo hoy soy capaz de algo y tengo conductas nuevas, es porque tengo un Dios en mi vida que vive aquí adentro, que encontré y que lo encontré encontrándome a mí. Y estoy en el proceso. No es que ya Milena terminó. No, 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 por Dios. Entonces me arrodillo, le entrego mi vida y mi voluntad, me organizo, me voy a caminar. Entro a las 4:30, me voy a caminar a las 5:15 de la mañana a una montaña que tengo aquí al frente de mi casa, que ha sido parte de mi recuperación tanto física como mental y espiritual. Estoy en contacto con los animales, con los pájaros. Allí me conecto desde la naturaleza como con algo superior. Para mí la naturaleza es majestuosa, yo no tengo palabras para describirla, los pájaros, el sonido de la mañana, el amanecer, los colores de un atardecer, los colores de la mañana, a mí todo eso me enloquece. Pero eso no, a la Milena codependiente no, la Milena codependiente dice, no, 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 que te vas a ir por allá, no te vayas, qué pereza, qué cansancio, te vas a cansar, vos no podés, vos no estás capacitada para eso que lo hagan los que son atletas y los que tienen un estado físico muy bueno, vos no, pero yo lo hago siempre. A las 7 llego, me meto a una reunión de grupo base de 7 a 9 de la mañana, mientras me voy organizando, simplemente para escuchar. Esto es un trabajo guiado. Todos los días comparto con compañeros, todos los días leo literatura, todos los días hago un servicio en el chat, un servicio a alguien, a algo. Hoy estoy practicando esa tradición en todos nuestros asuntos y siempre estoy en contacto con el programa. El programa, todo lo que hago lo gestiono a través de los pasos. Porque los programas a mí me reforman esta estructura enferma, perfeccionista, de querer hacerlo todo a mi manera. No es a tu manera, Milena. Tienes un programa y lo debes seguir. Eso es todo. Esa es como mi rutina diaria. Gracias.
Marta dice, esa niña caprichosa, berrinchuda y voluntariosa que describiste, ¿logró crecer totalmente o solo la controlas con el transitar los pasos del programa? Marta, yo creo que en esa niña berrinchuda eh, necesita todo mi amor. Ese, ese capítulo, esa herramienta que nosotros tenemos del autoparentamiento, yo la estoy viviendo. Y yo hoy no me juzgo. Cuando aparece esa niña, sé que necesita mucho amor, mucha comprensión, mucha tolerancia. Eso me enseña el programa. Que yo no la, hoy yo era la que primero la juzgaba, hoy no. Ese paso 8 y 9 me ha sanado mucho. No la tengo que juzgar, no la tengo que seguir dañando. La dañé demasiado tiempo, mi personalidad la dañó, le quitó la integridad. Hoy no, hoy yo le apuesto a esa niña porque esa niña necesita crecer. Recuerda que somos emocionalmente inválidos y que empezamos a crecer y la recuperación cuando la enfermedad se detiene empieza allí, siendo esa niña y yo la tengo que aceptar. Tengo que aceptar que en ocasiones soy berrinchuda, pero hoy no me juzgo, hoy no me doy duro como antes. No, 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 no. Hoy es con amor porque soy mi prioridad y soy prioridad para mi poder superior. Entonces, el crecimiento seguirá y sigo todos los días desde a la luz de ese paso 10, admitiendo, corrigiendo, admitiendo, corrigiendo, admitiendo, corrigiendo, repara o perdona. Y siempre las reparaciones son conmigo, el programa me ha enseñado eso. Entonces, nada, tolerancia, amor, compasión y comprensión con esa niña, porque esa niña no tiene la culpa, ¿cierto? Pero hoy ya no maneja tu vida, hoy te haces responsable y la ayudas a crecer. Yo creo que ahí te respondo. Gracias, Milena. Eh, Algo que a mí, yo personalmente no tengo más preguntas en este momento, eh, que me cuesta mucho trabajo, que me ha costado y que se ha vuelto una búsqueda muy, ya de muchísimos años, mucho antes de entrar al programa, es de qué manera práctica, por decirlo de alguna manera, porque todos estos conceptos que me acabas de dar y cada vez que escucho el poder superior, yo mismo cuando hice mi paso 2, en mi cabeza yo tengo a ese poder superior y sé que es amoroso y que sí es bondadoso y sé que además este, cuida de mí. Sin embargo, todavía soy incapaz de vivirlo dentro de, o sea, de hecho mi madrina me acaba de regresar otra vez, porque yo lo puedo expresar, lo puedo pensar, pero sentir me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, las poquísimas veces que he podido sentirlo ha sido cuando estoy deprimido. O sea, mientras yo no esté en la depresión, en el fondo de la depresión, me cuesta mucho trabajo conectar. En el sentido de sentirlo dentro de mí, ¿no? O sea, de pensarlo y todo eso, no hay problema. Yo inclusive, dentro de mis servicios, también está uno que tiene que ver con mi religión y es precisamente el estudio de la Biblia. ¿Por qué elegí el estudio de la Biblia? Porque es intelecto, porque estudio a Dios. ¿Cómo hago para brincar eso, para cerrar esa brecha o eliminar la barrera? No sé cuál sea. ¿Cómo si es que te pasó y si no, qué sugerencia tendrías para mí? Gracias. Gracias, Víctor. Desde la intelectualidad, pues tenemos una capacidad de entender muy ardua, pero el programa es espiritual y se hace necesario que entre desde la intelectualidad, pero la relación con ese algo superior es desde el sentir. A mí me sirvió en ese paso 2 pedirle que se manifestara, porque esto no, o sea, esto no es un cuento. Cuando a ti se te empiezan a manifestar los defectos de carácter y usted a ver para dónde corro, pues, si esto está aquí dentro de mí, pero para eso se te manifiesta, por la necesidad de buscar algo superior que pueda con eso. Porque uno batalla en su autocontrol y en su yo puedo y en su, ¿cierto? Pero no funciona. O a mí no, nunca me funcionó, nunca. A mí solo la rendición me funcionó. Primero admitir eso, que no te siento,
necesito sentirte, por favor manifiéstate, muéstrame que estás conmigo, tengo esta depresión, ir con los inventarios a mirar de dónde viene esa depresión, si cuando niño frecuentemente te sentías así. Empezar a sacar y compartir esos inventarios te ayuda porque esas emociones deben salir de ahí. A mí me sirve mucho cuando hago inventarios lo siguiente. Edad. Evento. Estaba con mi papá me alegó. Lo que sentí en ese momento, te conectas con ese niño, lo que sentí en ese momento, lo que pensé en ese momento y cómo reaccioné. Ahí está tu estructura mental, ¿cierto? Entonces, la depresión, trátala como autoconmiseración y hacerte responsable de ella. Y entregarla en un paso 6 y 7. No sé, lo que pasa es que no sé qué paso estés trabajando, porque de acuerdo al paso que estés trabajando, estás viviendo, porque cada paso tiene un efecto espiritual en nosotros, porque es experiencial, ¿cierto? Entonces, cada paso tiene ese efecto espiritual en ti. Entonces, puede que esté relacionado con el paso que tú estés viviendo. No sé si ya estés, en qué paso estés trabajando, porque de acuerdo a lo que estés trabajando, se te manifiesta. No sé si quieras ahí contarme qué paso estés trabajando y de pronto ahí te puedo compartir un poco. Yo terminé ya, de hecho, mi programa. Me regresaron al 9 precisamente, pero supone que yo ya terminé mi programa, ¿no? Bueno, también mi historia es un poco yo vengo de otra agrupación Sí. y allá en realidad me aventé los 12 pasos autoapadrinándome, entonces pues ya sabrás que el resultado no fue del todo bueno, ¿verdad? Entonces acabo de terminar mis 12 pasos con mi madrina aquí en Coda. Listo, entonces vuelve y empieza el primero. Sí, Con eso. esto, vuelve y empieza el primero, pero no significa que inicies el primero porque, no, en realidad uno nunca debería salir del primero. Porque es que la rendición es lo único que, la rendición y la admisión de que soy un codependiente, porque es que hay algo en uno que lucha todos los días y cree que no lo es, y cree que puede tener conductas diferentes, vaya pues hágalo. Sin la rendición y sin la admisión de que en realidad soy codependiente, que eso lo hace el proceso de los pasos. Cuando tú te dispones, lo admites y lo dices, algo en ti empieza a abrirse y se te empiezan a manifestar las conductas y vos empezás a decir, uy, sí soy codependiente. ¿Qué es esto? Porque se empieza, o sea, se te muestra, es espiritual. Entonces, no porque estés en un paso 1, no, pues Bill decía que el único paso perfecto era el 1, entonces no te preocupes, porque en realidad es que si estás en el paso 12, pues el paso 12 es la práctica de todos los anteriores. Por consiguiente, estás en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, solo que vas y profundizas. Entonces te ubicas, cuando uno ya hace una ronda de pasos, o sea, uno va encontrando profundidades en el proceso. No sé si has visto el libro Pelando la Cebolla, que habla de esas profundidades en el proceso. Entonces tu primera ronda de pasos te sirvió para algo. Ya se te está mostrando que no tienes esa conexión. Trabaja esta otra ronda de pasos con esa conexión, específicamente con eso, para poder lograr encontrar esa conexión. Y la vas a ir encontrando siguiendo la guía pues de cómo se deben trabajar los pasos. Hiciste las 30 preguntas. Sí. Esas 30 preguntas ayudan muchísimo a desanclar todas esas memorias emocionales. Sí, ciertamente. Ok, muchísimas gracias, Milena. Aquí tenemos a Pía, que dice, buenas noches, compañeros. Pía, codependiente de recuperación. Mil gracias por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza y prestar tu amoroso servicio. José, que ya nos había preguntado, lo que pasa que el programa es un mantenimiento diario de nuestra existencia, el cual debemos llevarlo a cabo para seguir progresando. Progreso, no perfección, agregaría yo, que es una de las maneras que he encontrado yo precisamente para esto que me acabas de comentar, Milena, ¿no? Para Sí, encontrar comprensión conmigo mismo, sí, Víctor, compasión. y entender que llegamos a un punto donde todo lo que nos pasa en el aquí y en el ahora es para trabajar. Ese capítulo de las proyecciones me enseña que el otro no hace nada en contra mía, que nada es tan personal, que él está en su cuento con su cabeza y yo estoy en mi cuento con la mía y estamos tratando de encontrarnos
en este aquí y ahora para poder tener relaciones sanas y amorosas, ¿cierto? De que yo no esté en la personalidad del otro en reacción o el otro esté en mi personalidad, ¿cierto? Que lo más importante es eso, empezar a poder acceder al aquí y al ahora. Ese es el regalo más grande que el programa nos da. Ok, preguntas rápidas, Milena, aprovechando. El capítulo de proyecciones, ¿dónde lo encontramos? Mira, en el mío está yo tengo la tercera, espéreme, dice edición abreviada, les voy a decir qué edición es esta. Yo no sé dónde se, pero vea, las proyecciones las encontramos en la página, en el libro mío. No sé si alguien puede ahí complementar, porque vea, el mío lo encuentro en espérate, verás. Vea, cuando uno busca las cosas, no están, ¿sí o no? Vean, está en la página 117. Cuando están, por ejemplo, explicando qué es una espiral de vergüenza, cuál es el miedo a la vergüenza, qué son las proyecciones, qué es la proyección. Página 117, antecitos de cuáles son las formas físicas y agresivas de abuso y control. No sé si debemos tener las mismas. ¿Dónde veo yo cuál es la edición? Ni idea. A ver, yo veo. Edición abreviada, Codependientes Anónimos, libro azul coda, edición abreviada me dice acá. Sí, básicamente es el mismo, nada ¿Listo? más. Página Ok, muchas gracias. 117. Otra, mencionaste el artículo de Bill W. acerca de la sobriedad emocional. Esa la podemos encontrar ¿no las puedes compartir o la podemos encontrar en PDF? Mira, esta, yo creo que si la buscas la próxima frontera, la sobriedad emocional, la encuentras. O en el lenguaje del corazón, está en la página 236, el lenguaje del corazón. Los escritos de Bill W. para el Grapevine. Fine. Okay, Yo creo que lo pueden encontrar PDF también. Lo ponen así, la próxima frontera, la sobriedad emocional. Ok. La próxima Frontera, la sobriedad emocional. Emocional. Ok. Y finalmente, entre lo que comentaste, yo me quedo con algo que me llama la atención y que he escuchado dos versiones diferentes. Me gustaría escuchar la tuya por tu trabajo y por lo que acabas de compartir. Tú me dices, por un lado tienes un padrino, pero también tienes una madrina. ¿No resulta confuso, complicado tener dos padrinos o apadrinarse de dos personas? ¿Cuál es el nombre de la compañera? ¿O el No, ese es compañero? mío. Eso es mío. Listo, tuyo. Bueno. Pues a ver, Víctor, yo te digo que con los alcances de esta enfermedad que es tan sutil, tan mortífera, tan maquiavélica, yo necesito muchos canales al poder superior. Yo, por ejemplo, tengo crisis, por ejemplo, la parte sexual mía, yo solamente la comparto con una compañera. Eso va con el nivel de confianza que tú tengas, ¿ves? Porque el programa nos enseña a confiar en el otro y confiar es una parte fundamental del programa, abrirte, ¿cierto? Una apertura de tu proceso al otro, hacerte vulnerable es lo que realmente nos hace sanar. A mí me ha funcionado. Hay personas que, o sea, recuerda que el programa es como tú lo entiendas y como tú lo concibas, lo mismo que el poder superior. Entonces, si tú tienes de pronto una creencia limitante con respecto a eso, lo tienes que trabajar como tú lo entiendas. A mí me sirve que mi proceso, hay un padrino, el padrino que me recibió el quinto paso, él sabe todo de mí, o sea, todo absolutamente, todo el croquis mío y tengo una confianza profunda con él. Hemos venido, yo creo que en los codependientes es de la primera relación realmente íntima. Tú tienes que tener a alguien con quien realmente tú puedas depositar tu corazón y hacerte vulnerable, porque es que lo que nosotros estamos compartiendo con el otro es realmente algo muy del corazón, muy de las entrañas, ¿ves? Pero a mí me sirve eso, a mí me sirve compartir, no con todo mundo, porque también era de las que iba contando todo a todo mundo y no,
he también venido haciendo límites. Entonces, por ejemplo, lo sexual con una compañera, que uno se va identificando y va encontrando espejos, y cuando vas encontrando espejos, pues se te abre esa confianza y esa vulnerabilidad para compartir con el otro. Toma tiempo uno tener esa confianza, es algo muy delicado, es nuestra vida y eso es vulnerable, pero delicado no, yo lo veo antes súper beneficioso, porque realmente la enfermedad, los defectos de carácter, mira esto que te voy a decir, los defectos de carácter mueren a la luz de la conciencia. Y los defectos, a ver, ¿cómo fue que me lo dijo el padrino? Vea, los defectos del carácter se fortalecen en la oscuridad de la inconsciencia y mueren, mira, mueren a la luz de la conciencia. Entonces nosotros, por ejemplo, en el inventario 10, es para poder hacer el inventario de todo el día, descargar nuestra mente y que podamos irnos a dormir tranquilos sin ninguna compulsión en nuestra mente. Cuando lo compartimos con el otro, eso tiene un efecto espiritual. Nosotros no tenemos como esa capacidad de entender eso, porque a nosotros no nos da, pero eso tiene un efecto. Puedes empezar a hacerte vulnerable a la medida de que tú lo sientas, de que tu proceso te lo vaya pidiendo, pero a mí me sirve. Yo soy muy desconfiado, ¿viste? Imagine que ese primer padrino yo lo conseguí desde la manipulación. Yo le dije, no, es que tú tienes que ser el que me tiene, sin yo saberlo, ¿ves? Utilizando mis propias conductas. Y entonces después, en un paso 8 y 9, le pedí disculpas en vez de eso, y yo le dije, mira, no tenía cómo, no tenía herramientas, tú eras el único que estaba ahí. Te pido disculpas por haberte manipulado, pero yo le dije literalmente, o sea, le puse la carga de que tenía que ser él. Pero era el miedo y era, o sea, en esas mismas conductas, pero bueno, Dios es tan hermoso que inclusive en ese primer inventario, tengo más inventarios y he hecho más inventarios, los pasos se trabajan toda una vida y te sirven para muchas cosas, para todo, ¿ves? Es una estructura angelical, no, mentiras, angelical, no, hermosa, pongámoslo hermoso para que no entremos en controversias. Cierto, muchísimas gracias. Bueno, no tengo más manitas, no tengo más preguntas y ya se llegó la hora. Muchísimas gracias por todo, Milena, por compartir, por contestar, por iluminar mi razonamiento el día de hoy. Gracias a todos, y la más beneficiada soy yo, y aprendo muchísimo, porque lo que yo digo lo aplico para mí. Y no significa que sea la que más sabe, no. Aquí todos nos nutrimos de eso, de experiencia, fortaleza y esperanza, y crecemos juntos. Esa es la unidad, de que lo que a mí me sirve lo comparto, y lo que al compañero le sirve yo lo tomo, y somos eternos estudiantes y maestros solamente uno, ¿cierto? Entonces, gracias a todos. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que compartieron la reunión el día de hoy. Invitamos a los que gusten a quedarse en una plática informal después de la reunión. Y para cerrar nuestra reunión, quien quiera abrir su micrófono y acompañarme con la oración de la serenidad. La oración de la serenidad que reza: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las aquellas que cosas puedo que puedo, sabiduría para reconocer la diferencia. Se haga tu voluntad y no la Hágase tu mía. voluntad y no la mía. Muchísimas gracias. Voy a detener la grabación